Ella lo dijo como si estuviera anunciando el menú del día. Me acosté con Gary, tu mejor amigo, pero relájate, no significó nada. Observé el fuego titilar en el reflejo de su copa de vino. No parpadeó, ni siquiera me miró, simplemente desplazaba el dedo por la pantalla del teléfono, como quien revisa el pronóstico del clima después de detonar una mina de manera casual. Recuerdo haber pensado, vaya forma extraña de expresarse, relájate, punto. Como si el engaño pudiera apaciguarse con una toalla tibia o una dosis de Xanax. No arrojé la copa, no grité, ni siquiera pregunté por qué. En lugar de eso, me levanté, caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua, sintiendo que la garganta se me secaba por lo absurdo de todo. Mi mano no tembló, no parpadeé con más frecuencia, no caminé de un lado a otro, no hice ninguna de esas cosas que uno imagina que haría un hombre al escuchar algo así. Dejé que el silencio se encargara del peso de la situación. Arriba, la luz de nuestro dormitorio seguía brillando por debajo del marco de la puerta, y podía escuchar su voz a través del piso, ya en otra llamada, riéndose. Acababa de confesar que había detonado una amistad de 30 años y un matrimonio de 18, y ahora se reía. Fue en ese instante cuando comprendí algo fundamental, aquella no era su primera traición, solo era la primera de la que se molestó en hablar. Porque cuando alguien se encoge de hombros de esa manera, no está revelando, está presumiendo, poniendo a prueba, tu columna vertebral será de goma o de acero. Y ella acababa de descubrir que yo no me iba a doblar. Me dirigí al cuarto de invitados, cerré la puerta y me senté al borde de la cama que solo usábamos cuando venía su madre de visita. La sábana olía todavía a naftalina y lirios. Fijé la mirada en la lámpara durante un buen rato y luego, abrí el cajón de la mesita de noche. Allí estaba, el viejo cuaderno encuadernado en cuero donde solía dibujar diseños de muebles. No lo había tocado en años, desde que me retiré. La primera página mostraba un boceto desvanecido a lápiz de una mecedora fechado en 2009, la última página estaba en blanco. Tomé el lápiz y escribí 5 palabras. ESTA con acento SGURADQNOMIRE. Me quedé contemplando esas letras unos 10 minutos, después, taché no me iré y lo reemplacé por NOSABQYAMHIDO. Porque esa era la verdad, ¿no? En el mismo instante en que pronunció el nombre de Gary, algo en mi interior no se rompió, se evacuó. Ella creyó que había soltado una granada, sin darse cuenta de que yo ya había construido el búnker. Tomé el cuaderno con sigilo, volví al dormitorio principal y la observé durante unos segundos. Ella estaba en la cama, los ojos fijos en el teléfono, aún riendo, los pies enroscados debajo de la misma manta que habíamos llevado en nuestro último viaje por carretera. La copa de vino a medio llenar reposaba en la mesita junto a una fotografía nuestra tomada en Sedona. Sonreíamos, su mano descansaba sobre mi pecho, yo parecía el hombre que creía estar a salvo. Ni siquiera levantó la vista, solo dijo: «No seas dramático, Alan, estás comportándote raro». Sonreí. «Tienes razón, solo estoy cansado». Entonces abrí el armario, saqué la llave de la caja fuerte del bolsillo interior de la chaqueta que llevaba cosida a la americana, y descendí las escaleras. La pequeña caja de metal negro que guardábamos bajo la cama chirrió al extraerla, como si supiera que la convocaban para algo definitivo. Dentro había recibos antiguos, formularios de impuestos, documentos de seguros y un disco de respaldo que no había tocado en años. Coloqué todo sobre la mesa del comedor con un orden milimétrico, como cuando montaba planos de prueba para turbinas de avión. Luego me senté, no para llorar ni para lamentarme, sino para calcular. La impresora tarareaba suavemente de fondo, como un tambor de guerra lejano. La risa de Jenny arriba sonó más fuerte, más afilada, estaba sirviéndose otra copa mientras hablaba por teléfono con alguien cuya voz ya no reconocía. Era la misma risa que había usado cuando nos conocimos, imprudente y dulce,
pero ahora no me sonaba a mí, sonaba reutilizada. La ignoré y me concentré en desplegar los documentos como un cirujano preparando un procedimiento delicado. El disco de respaldo hizo clic al cargarse, provenía de hace 4 años, cuando mi empresa estaba limpiando archivos. Me llevaba esa costumbre a casa, duplicar datos, archivar cada versión, registrar marcas de tiempo en cada revisión. Jane solía poner los ojos en blanco y llamarlo mi paranoia de la Guerra Fría. Supongo que las tácticas de la Guerra Fría vienen bien cuando lidias con espionaje bajo tu propio techo. Hice doble clic en la unidad y vi carpetas con nombres como 2019-corp-tra, Jena-statements, G-txds-archive, Nest-snaps, Audio-miscellaneous. Algunas cosas me revolvieron el estómago. Había detectado aquellos patrones años atrás, su tarjeta utilizada en el mismo bar en noches en que afirmaba estar en casa de Megan, Gary etiquetando cenas grupales vagas en Instagram donde ella aparecía siempre justo fuera del encuadre, un clip de la cámara del timbre en el que ella decía, nadie revisa la puerta trasera, no te preocupes. Eso era de hace 2 veranos, lo recuerdo porque esa misma noche llegó a casa con la muñeca torcida y dijo que se había resbalado al salir de la piscina de Megan, aunque jamás había ido a esa piscina. Abrí un documento en blanco y lo observé un rato, luego, con una calma inquietante, escribí como título: Declaración de fraude marital. Sonaba dramático, legal, definitivo, justo como tenía que sonar. Incluí todo, fecha de su confesión, antecedentes de transferencias financieras dudosas, un pie de foto extremadamente específico en Venmo, anoche bajo las estrellas, luna creciente, enviado a Gary, fragmentos relevantes de mensajes sincronizados vía iCloud. Ella nunca cambió la clave desde que le configuré el teléfono años atrás. Estampas fotográficas de su auto estacionado frente a la oficina de Gary en noches que aseguraba estar en su club de lectura. Su firma en nuestro contrato prenupcial. Así quedó registrada la evidencia, sin omitir ni un solo detalle, porque a veces la única forma de presionar a quien traiciona es demostrar que has visto todo, que nada se te escapa, que ya no hay escondites posibles. Con la cláusula de infidelidad resaltada en un vibrante amarillo neón, junto a capturas de pantalla de la conversación grupal donde ella bromeaba, imagínate acostarte con el mejor amigo de tu marido y aún así quedarte con la casa. Me ocupé de preparar el documento. Firmé con mi nombre legal completo, le puse sello de fecha y hora, lo escaneé 2 veces y lo guardé en formatos PDF y DocX. Para las 11:47 de la noche ya estaba todo listo. A las 11:55 de la noche la unidad flash USB había sido cargada con todos los archivos necesarios. El sobre, ya sellado, pesaba más de lo que debería en términos de mera masa, pero resultaba aún más denso en cuanto a su carga emocional, la clase de sobre que hace temblar las manos de quien lo sostiene. En el frente, escribí únicamente Jene, sin dedicatoria, sin amenazas, sin despedidas. Coloqué el sobre con suma delicadeza en el centro de la isla de la cocina, justo al lado del recipiente con frutas donde yacían unas naranjas que, lentamente, se habían pudrido. Debía haberlas exprimido hacía 3 semanas, pero se habían ablandado y colapsado sobre sí mismas, al igual que su lealtad. Ella bajó en algún momento después de la medianoche para servirse otra copa de vino. Yo permanecía oculto en las sombras junto al patio, completamente inmóvil. No advirtió el sobre, pero yo sí. Y sabía que cuando lo abriera no encontraría simples papeles, sino un bisturí listo para cortar de raíz cualquier falsa esperanza. Arriba, a través de las delgadas paredes de yeso de la casa que construí como mi refugio de retiro, resonaba su voz. Luz demasiado estridente para alguien que tiene un marido durmiendo, escuché que decía, completamente ajena a la tensión que yo albergaba. Pero yo no estaba dormido. Contemplaba el reloj de mi camión, estacionado a 2 calles de distancia,
con el motor apagado y las luces traseras inertes, únicamente escuchando el tic-tac del reloj analógico que ella me regaló en nuestro 10º aniversario, el único acierto en toda nuestra relación. Esperé 30 minutos más para asegurarme de que no se tratara de una rutina distinta a las que había observado infinidad de veces. Jane jamás revisaba la cocina después de la medianoche ni cerraba las puertas con llave, se sentía demasiado segura, convencida de que el mundo se mantendría intacto simplemente porque nunca imaginó que pudiera venirse abajo. A las 2:12 de la madrugada, me incorporé y me dirigí a la Interestatal. El sobre reposaba junto a mí en el asiento del copiloto, como si fuera mi compañero de confianza. No llevaba ropa de cambio ni artículos de aseo, solo el sobre, mi identificación, unas cuantas carpetas y una dirección que no pronunciaba ni repasaba en voz alta desde hacía 10 años. No necesitaba GPS, mis manos sabían el trayecto de memoria, la carretera era tan familiar como una cicatriz antigua. A las 7 de la mañana me hallé sentado en una silla de mimbre, en la sala de sol de una casa oculta tras árboles y malas decisiones. El abogado Charlie Matson apareció con pantalones de pijama y una sudadera universitaria desgastada. La misma taza de café de siempre, ¿verdad? Ni me reclames, pareces un zombi, murmuró. Me debes una, admití, depositando el sobre la mesa como si fuera un arma cargada. Él se sentó, tomó un largo sorbo de café y, al observar el sobre, procedió a abrirlo con cautela, casi como si fuera a estallar. Cuando llegó a la unidad flash y hojeó los documentos impresos, se detuvo. Dios mío, Alan, esto ya no es un divorcio, es una ejecución. Ella había dejado el cuchillo sobre la mesa, e hice un comentario seco. Yo solo lo recogí. Charlie hojeó la declaración de fraude marital, las fotografías, capturas de pantalla con su propia voz en cintas de audio donde se reía al afirmar que Gary manejaba mejor con sus manos que yo jamás lo había hecho. Sus palabras, su arrogancia, estaban inmortalizadas en un archivo MP3. Observé a Charlie fruncir el ceño, me preguntó si deseaba un procedimiento limpio o algo más drástico. Quiero que sea quirúrgico, respondí, y él se levantó sin decir palabra, caminando hasta su oficina. Escuché el ruido de cajones al abrirse, el suave murmullo de papeles barajándose, y un tenue clic de la caja fuerte al desbloquearse. Al regresar, traía un bloc amarillo y un documento titulado Petición de disolución de matrimonio con costas. Voy a preparar todo, anunció. Presentación urgente de medidas cautelares, bloqueo de activos, prohibición total de transferencias de propiedad. ¿Prefieres tomarla por sorpresa o darle un aviso previo? Miré por la ventana de la sala de sol, observando cómo las hojas se mecían bajo la luz matinal. Ella me había otorgado 0 margen de maniobra. Respondí, hazle el mismo favor que ella me hizo a mí. Charlie asintió y añadió, en cuanto a Gary, ya me reuní con él, cuando reciba su paquete se va a enfadar con Jane. Hoy mismo le llegará algo a la esposa de Gary también. El abogado esbozó una mueca sombría. Por un instante, me convertí en una persona tan fría como él. Guardamos silencio durante varios segundos, únicamente interrumpidos por el rascar de la pluma sobre el bloc, el susurro de la impresora al encenderse en la oficina de Charlie, y el sordo murmullo de un antiguo amigo dispuesto a desmantelar la vida que yo creía haber construido. Afuera, el sol empezó a asomar sobre las colinas. Adentro, comenzamos a redactar el papeleo que iba a desbaratar el mundo de Jane, una línea notariada a la vez. Charlie apenas pronunciaba palabras mientras extraía la unidad flash del sobre, la conectaba a su ordenador y exploraba las carpetas con esa frialdad clínica que solo abogados y enterradores dominan a la perfección. Aún así, era posible percibir, de vez en cuando, la tensión en su mandíbula, la elevación de una ceja, el lento deslizamiento de su taza de café sobre la mesa. Cada gesto transmitía lo que no necesitaba verbalizar: si voy a destruir a una mujer, lo haré como un ingeniero. La pantalla se iluminó con una cuadrícula de carpetas meticulosamente coloreadas y selladas con fechas,
todo con una precisión obsesiva. Si tengo que destruir a alguien, lo haré por partes, murmuró para sí. Hizo clic en la carpeta llena-txds, donde halló exportaciones en PDF de registros de chat, uno por cada mes, que abarcaban casi 2 años. ¿Cómo conseguiste esto?, inquirió. Su cuenta antigua de iCloud, nunca la cambió desde que la configuré en 2015, seguía sincronizada con el iPad que dejó de usar cuando llegó TikTok. Borré los datos de ubicación y capturé todo, fechas, horas, emojis, nada quedó fuera. Conforme Charlie se desplazaba por los registros, un mensaje en particular captó su atención. Gary, te juro que, si Alan se entera alguna vez, no podrá hacer nada, está muy ocupado lijando troncos muertos y fingiendo que aún nos amamos. Otro mensaje rezaba. Jenny, ¿qué tal si nos vemos en tu casa el viernes? Dile a Tina que es una cena de equipo, jaja. Gary, eres malvado, a ti te encanta. Charlie cerró suavemente la carpeta con un suspiro cargado de peso y abrió la siguiente sección, location-tags. Allí aparecían instantáneas captadas con la cámara del timbre, ubicándola frente a la oficina de Gary en noches en las que decía estar en el club de lectura, así como su firma en el contrato prenupcial. Cada prueba añadía capas de precisión al relato. Él imaginó el momento en que le mostraría todo esto a Jenny, cuando descubriera que su aparente despreocupación no era más que la punta de un iceberg devastador. Con cada archivo abierto, se sentía atmósfera de una investigación forense, implacable y metódica. Y, mientras el sol ascendía fuera, dentro de aquella sala se consumaba el acto final de un matrimonio en ruinas, respaldado por la rigurosidad de datos que ni la más escurridiza de las mentiras podría evadir. Por las notificaciones nocturnas de su teléfono, todas localizadas a menos de 5 metros del condominio de Gary, y cotejadas con las marcas de tiempo de nuestro calendario compartido donde ella se había apuntado al club de lectura, la última anotación incluía una nota: traer vino y llevar el collar que él detesta. Luego apareció el mensaje de voz que ella misma grabó, claramente ebrios, probablemente pretendía borrarlo, pero en lugar de eso terminó alojado en su bóveda de iCloud. Charlie presionó reproducir y escuché: me encanta que sea su mejor amigo, esa emoción, es casi como si Alan lo mereciera por ser tan condenadamente aburrido. Digo, él construye mesas y cree que eso es romance, Jesús. No llegó a terminar de escucharlo por completo, simplemente detuvo la grabación y se recostó. Sabes, dijo con voz baja, la mayoría de los hombres me traen capturas de pantalla borrosas y alguna sospecha vaga, tú me trajiste un maldito registrador de caja negra de vuelo. Fui entrenado para diagnosticar fallos catastróficos antes de que el avión impacte contra la montaña. Le respondí, el matrimonio no es muy distinto. Entonces abrió el último archivo, nuestro acuerdo prenupcial, firmado hace 18 años, a instancias de ella, cuando todavía trabajaba como higienista dental con préstamos estudiantiles, y yo era recién jubilado de Lockheed con una pensión lo suficientemente abultada para hacer sonrojar a las buscafortunas. Ella había querido protegerse, acepté con una única condición, la cláusula de fidelidad. Firmó después de tomar medio vaso de rosado y tras un breve discurso sobre cómo nunca traicionaría a alguien que la hacía sentir segura. Cláusula 14c. Cualquier acto probado de infidelidad marital anulará el derecho conyugal a fondos de jubilación, pensión alimenticia o apoyo posterior a la separación. El documento quedó firmado, notariado y archivado. Supongo que no le advertirás, ¿verdad?, preguntó Charlie, aún concentrado en la pantalla. ¿Sigue vigente la cláusula? No, respondí, cerrado. ¿Te das cuenta de que perderá la casa, no? Sin necesidad de impugnar. Ella me perdió a mí primero. Charlie se recostó en su silla, exhaló lentamente, luego hizo clic en guardar todo, y respaldó los archivos 2 veces, una en su propia unidad cifrada y otra en una carpeta en la nube bajo mi nombre, Alan. Esto no es solo frío, dijo con voz grave,
esto es nuclear. Asentí con la cabeza. Y, como en todo evento nuclear, ella no escuchará la explosión hasta que la onda luminosa ya haya pasado. En ese momento, mi teléfono vibró una vez, luego otra, y otra más en rápida sucesión. No lo miré de inmediato, hay una extraña serenidad en el silencio elegido, en negarse a escuchar la tormenta porque ya has reforzado ventanas y te has alejado de la costa. Sin embargo, finalmente la curiosidad superó a la indiferencia. Eran las 9:06 de la mañana. 3 mensajes apilados como un crescendo de pánico. ¿Qué es esto, Alan? No quise herirte así. Esto es un exceso, por favor, llámame, podemos arreglarlo. Dejé que la pantalla se atenuara sin responder, no había furia ni desgarro, solo la silenciosa confirmación de que el cuchillo había dado en el blanco justo donde apunté, atravesando la jaula torácica de su arrogancia. A continuación vinieron 5 llamadas perdidas, la última dejó un buzón de voz con 30 segundos de tartamudeos y confusión fingida, como si la mujer que en otro tiempo se había reído de engañarme con mi mejor amigo ahora estuviera sorprendida de que yo me preocupara. No escuché hasta el final. En lugar de eso, al entrar en la oficina del notario, le pasé el teléfono al asistente. Ella deslizó el paquete de disolución sobre el escritorio, los ojos abiertos de par en par. Esto es exhaustivo, dijo. 12 páginas, todo lo que se necesitó para desmantelar casi 2 décadas de lo que solíamos llamar vida. La primera página era simple, petición de divorcio con costas, pero los anexos la convertían en cualquier cosa menos algo ordinario. Inicialé cada sección sin titubear, la cláusula que confirmaba la infidelidad conyugal, el embargo de emergencia sobre cuentas conjuntas, la renuncia al derecho a impugnar la división de activos. Charlie permanecía a mi izquierda, tranquilo como siempre, pasando las páginas mientras yo firmaba. Detrás de sus gafas, lo vi repasar de nuevo el mensaje de Jen en su ordenador, solo para asegurarse, para doblegar toda duda. Va a desatarse algo nuclear, musitó. Ya lo hizo, respondí, yo solo le puse un nombre al incendio. Me tendió un bolígrafo negro, de barril pesado y trazo suave, y señaló la última línea, firma definitiva, solicitante. Firmé. Fue todo, 18 años borrados en una rúbrica y una exhalación silenciosa. La asistente recogió las páginas, estampó su sello y comenzó a tramitar la presentación ante el tribunal. El tiempo estimado de aprobación, 14 días hábiles, pero el efecto fue inmediato. Ella lo sabría antes del almuerzo. Y, en efecto, mientras Charlie y yo esperábamos a que nuestras copias se notariaran, mi teléfono se iluminó nuevamente, 10 llamadas en menos de una hora. Ya no enviaba mensajes de texto, su espiral había empezado a descomponerse. Puedo imaginarlo con total nitidez, ella, en la cocina, aún con la bata puesta, el rímel corrido por la falta de sueño, clavando la mirada en el sobre que reposaba sobre la isla, y comprendiendo que aquello no era una discusión, era un obituario. A las 10:18 de la mañana llegó otro mensaje. Podemos resolverlo, por favor te lo pido, te amo. Fue entonces cuando comprendí que aún no lo entendía, creía que me había roto el corazón, pero lo que en realidad había quebrado era el contrato, el amor que se había esfumado en el instante en que hizo la broma de que Gary era mejor con sus manos. Lo que sentía ahora no era dolor, era concentración, como un hombre que traza el plano final antes de la demolición, pues no puedes llorar por algo que ya has comenzado a borrar. Para el mediodía, su estado de pánico se había vuelto feroz. Ya no me llamaba, ese pozo se había secado. Sabía que el silencio era ahora mi lengua, así que pasó al plan B, Gary. Por supuesto, puesto que se dirigía a él. El hombre cuyo gruñido aún resonaba en mi mente, el hombre con quien ella compartía secretos y sombras. Historias de golf e invitaciones a tomar Chardonnay barato en habitaciones de hotel pagadas con la tarjeta corporativa que él creía que nadie vigilaba, Gary,
quien en su día brindó por mí en nuestra boda diciendo, si la lastimas, te enterraré. La ironía se tornó poética cuando su primera llamada él fue directo al buzón de voz, ni un timbrazo, solo esa voz robótica y monótona que le anunciaba que el buzón estaba lleno. Lo intentó una y otra vez, a la cuarta llamada ya no dejaba mensajes, simplemente gritaba al vacío. No tuve que verla para saber exactamente cómo se desarrollaba la escena. A la 1:34 de la tarde, Jene condujo hasta su casa. Él vivía en Greenwood Acres, un lugar donde las esposas vestían faldas de tenis que nunca sudaban y los esposos mantenían cortadoras de césped que encargaban a otros para que operaran. Ella no tocó la puerta con sutileza, al contrario, apareció de golpe. Su esposa abrió, Dana, 1,75 metros, instructora de pilates, afilada como un alambre de piano. Siempre me agradó Dana, nunca pretendió impresionar a nadie, y siempre se percataba de la forma en que Jene la inspeccionaba en las barbacoas. Jene permaneció inmóvil en el umbral, sin aliento, con los ojos desenfrenados y las palabras brotando a trozos, algo sobre hablar con Gary, insistiendo en que nada de aquello debía suceder de aquella manera. Solo necesito explicarle, repitió, pero Dana no pestañeó, no formuló preguntas. Simplemente respondió. Claro y directo, ya vi el correo electrónico, y esas palabras paralizaron a Jene al instante. Porque ese correo no fue un simple aviso, fue un golpe de precisión. Lo envié a las 6 de la mañana a la cuenta de trabajo de Dana, la misma que Gary creía que yo desconocía. Contenía una nota cortés y un archivo comprimido titulado, Solo para tus ojos. En su interior había capturas de pantalla de los registros de chat entre Jene y Gary, la factura de un hotel cargada a la tarjeta corporativa de Gary, y un mensaje de voz de Jene que decía, sinceramente, él es mejor que Alan en todo, desearía poder intercambiarlos como si fueran calcetines. Y, por si ella pensaba que todo era un montaje, el último adjunto era una fotografía, la mano de Gary, con el anillo puesto, descansando sobre el muslo de Jene bajo la mesa de un restaurante, tomada por una cámara discreta alojada en una maceta cercana. Un pequeño regalo de mi antiguo compañero de la industria aeroespacial, que ahora trabajaba en seguridad privada. Dana no levantó la voz, simplemente se apartó y señaló la acera. Deberías irte, dijo, antes de que los vecinos empiecen a mirar. Jene quedó paralizada, como quien descubre que su última ilusión ha estallado, como un globo en una iglesia silenciosa. No, él me ama, dijo en un murmullo apenas audible. Dana no discutió, entró en casa y cerró la puerta con calma. Sin gritos ni portazos. Ese silencio resonó más fuerte que cualquier discusión que Jene hubiera ganado antes. Gary no volvió a llamarla ni le envió mensajes, desapareció, como un submarino bajo amenaza, profundo e inaccesible. Más tarde, supe por un conocido mutuo que él dormía en el garaje de su hermano, intentando conservar su empleo y rescatar la poca dignidad pública que le quedaba. Mientras tanto, Jene emprendió la marcha desde ese callejón sin salida como una mujer perseguida por un fantasma, por fin veía con toda nitidez, pero esa claridad tenía ahora mi rostro. La cabaña se erguía al borde del lago Holt, rodeada de pinos y niebla, como si hubiera sido arrancada de una vieja postal que nadie envió. La construí hace 15 años, cuando el ruido de la ciudad se volvió ensordecedor y comprendí que la mejor manera de oírse a uno mismo pensar es mantenerse al menos 20 metros alejado de quienes fingen conocerte. Ese fue el siguiente destino de Jene. 2 días después de que Dana le cerrara la puerta en la cara y la línea de Gary permaneciera eternamente en silencio. Jene hizo lo que todo narcisista termina haciendo, buscó el único sitio del que creía que no podía desaparecerse, el lugar al que jamás se había molestado en venir hasta ese momento. Llegó al camino de grava a toda velocidad, las ruedas de su Audi de menor categoría derraparon como si se sintieran ofendidas por la tierra suelta. Llevaba unas gafas de sol gigantes, del tamaño de platos de cena, y una sudadera 2 tallas más grande que la suya,
como si eso pudiera empequeñecerla y hacerla menos visible, menos expuesta. Pero no se puede esconder de una verdad que ya está inscrita en tinta legal. Esperaba encontrar a Alan tal como lo recordaba, ese que suspiraba, tal vez plegaba la ropa, definitivamente hablaba, el hombre que grabó su nombre en el banco de cedro de la cabaña un verano y creía que el silencio equivalía a perdón. En cambio, topó con Marty. Marty tiene 70 años, viste vaqueros durante todo el año y habla como si cada palabra fuera una apuesta perdida. Es el cuidador de la cabaña, pescador a tiempo parcial y detector de anomalías a tiempo completo, ha visto osos, inundaciones e incendios, y clasifica a las mujeres furiosas en un lugar entre mapaches y mapaches con rímel. Barría el porche cuando Jenny se acercó con los brazos cruzados y la voz afilada. ¿Dónde está él?, exigió. Marty no se inmutó. Si hablas de Alan, no está aquí, contestó sin vacilar. Jenny se quitó las gafas, como si eso ayudara a recobrar autoridad. Sé que está aquí, su camioneta ya no está, pero la verja estaba abierta. Las verjas ya no significan lo que solían significar, murmuró Marty, inclinándose y apoyando la escoba contra la barandilla. Jenny dio otro paso hacia adelante. Soy su esposa, afirmó. Marty entrecerró los ojos, como si le hubiese dicho que era marciana. No por mucho tiempo, señora, comentó con calma. Eso la hizo pestañear. Necesito hablar con él. No entiendes, estamos atravesando algo. Marty asintió, como si realmente le importara, y entonces sacó un papel arrugado del bolsillo de la camisa. Estaba desgastado, pero aún legible. Se lo entregó, con la firma mecanografiada y fechada al pie. Si alguien pregunta, especialmente Jenny, por favor, díganle que estoy ausente de forma indefinida. No había emoción, ni dirección, ni promesas de regreso. Jenny lo leyó 3 veces, como si las palabras pudieran reordenarse en algo más amable. ¿Te dijo a dónde se fue?, preguntó con la voz quebrándose por primera vez. No. ¿Dijo cuándo volvería? Intentó de nuevo. No. Parecía que quería gritar, pero lo único que logró fue un ronco, esto es una locura. Marty recogió la escoba de nuevo. Así era Marty, la amante de tu mejor amigo, comentó, sin alzar la voz. Pero bueno, la vida está llena de contratiempos. Ella se congeló. Cometí un error, susurró, como si Marty fuera el confesonario de su dignidad en ruinas. Él la miró largamente, con la lentitud de un cañón en la ribera del Mississippi, finalmente dijo. Mucha gente. Se dio cuenta de que había pisado en algo apenas segundos después de arrastrarlo por el piso de otra persona. Ella se quedó allí un instante más, y yo comencé a dirigirme hacia el cobertizo, como si creyera que saldría dispuesto a perdonar con los brazos cruzados, pero yo no estaba en el bosque, ni detrás de la cabaña, ni vigilando. Para entonces, ya me encontraba a 3 estados de distancia, de pie sobre un muelle, bebiendo café negro junto a una mujer que jamás había oído hablar de Jenny, de Gary ni del precio de la traición. Jenny, por su parte, se marchó sin mirar atrás, porque la cabaña ya le había respondido a su pregunta, no, él no volverá a casa. El último dominó no cae con dramatismo, cae con indiferencia. 2 días después de su visita a la cabaña, llamaron a Jenny a la oficina de su jefe. No era una reunión programada ni casual, era del tipo en que recursos humanos se sienta en silencio como un francotirador esperando la señal. Ella llevaba su blazer habitual, demasiado caro para el cargo que ostentaba, y un escote tan pronunciado que apenas reflejaba la imagen de la mujer que fingía ser. Su jefe, sin molestarse siquiera en cerrar las persianas, abrió la conversación. Hemos recibido una preocupación anónima de alguien que dice ser su cónyuge. Esa había sido mi denuncia, aunque no había nada de anónimo en ella. Adjunté mi nombre completo, el certificado de matrimonio,
los intercambios de correos electrónicos, el itinerario del retiro, culminando con lo más devastador, una fotografía de seguridad que la mostraba en el jacuzzi del Lodge de Tahoe de la compañía, con una copa de champán en una mano y la de Gary posada en un lugar absolutamente inapropiado. Yo no era mezquino, fui preciso. Esto no es una cacería de brujas, prosiguió la representante de recursos humanos, fingiendo calidez al estilo de un director de funeraria, pero la imagen lo es todo y surgen preguntas. Ella intentó negarlo al principio, argumentando que era un simple ejercicio de integración de equipo malinterpretado. Luego se filtraron los mensajes reenviados con capturas de pantalla de conversaciones de Slack enviadas en horario laboral. Él está en la sala de juntas, entremos a escondidas después del almuerzo, trae vino, fingiré que es una reunión. Esas pruebas no solo hundieron su credibilidad, la anegaron por completo. A fines de esa semana, Jenny fue retirada de su puesto en la reestructuración de la empresa, sin indemnización, sin recomendaciones elogiosas, solo un acuerdo de confidencialidad y una caja de cartón con una planta de oficina a medio morir y una pila de impresiones que ella no quería releer. El mismo salón de conferencias donde antes coqueteaba en las videollamadas por Zoom se convirtió en el lugar donde su carrera quedó estancada. Al regresar al apartamento, el que estaba a su nombre, pero pagado con mi dinero, encontró una carta pegada al interior de la puerta principal, aviso de terminación de contrato de arrendamiento, efectivo dentro de 10 días, no renovable, decisión iniciada por la propietaria. También firmé ese documento antes de marcharme, confiando en que ella no revisaría la letra pequeña de un contrato que yo había puesto a nombre de mi sociedad limitada. ¿Por qué habría de hacerlo? Yo era Alan, el hombre aburrido que diseñaba muebles por diversión y recordaba cambiar los filtros del aire. Claro que me encargaba de la renta, hasta ese momento. Cuando Jenny llamó a la oficina de administración, le confirmaron la cancelación del contrato. Preguntó por qué, la propietaria no ofreció una razón, solo solicitó la desocupación dentro de los límites contractuales. Legalmente, todo en orden. Al día siguiente, su seguro de salud fue rechazado cuando acudió a renovar una medicación. Llamó al proveedor. Lo siento, le indicó el representante, su plan era patrocinado por la empresa y ya no está activo. Ella no había caído en la cuenta de que yo la había eliminado como dependiente en el mismo instante en que se presentó la demanda de divorcio. Sin seguro, sin cobra, sin paraguas al que aferrarse mientras el cielo se abría en pedazos. Tampoco había pensión alimenticia, pues la cláusula 14C de nuestro acuerdo prenupcial estaba redactada con tinta inflexible. Cualquier acto comprobado de infidelidad marital anulará las prestaciones económicas correspondientes. Jenny intentó enviarme un mensaje de texto de nuevo. Cometí errores, jamás imaginé que llegarías tan lejos, no podemos hablar. Estás siendo cruel. No respondí, no porque me enfadara, sino porque para ella, cruel, significaba simplemente consecuencias. Y, por primera vez en todo nuestro matrimonio, las consecuencias habían llegado en serio, en silencio y puntuales. La siguiente fase fue tan previsible como un manual de procedimiento. Una vez que el impacto inicial remitió y las puertas seguían cerrándose, Jenny hizo lo que suelen hacer quienes mantienen esa actitud, reescribió su guión. De repente, se presentó como la víctima, la agraviada, la incomprendida. Ya no era la mujer que había detonado su matrimonio con una sonrisa burlona, sino la cónyuge abandonada sin explicación. Su primera maniobra fue digital, reactivó su perfil de Facebook, algo que no usaba desde hacía años porque Instagram ofrecía más filtros y pocas verdades de mediana edad. Publicó una fotografía en blanco y negro de una tacita agrietada sobre el alféizar de una ventana, con el pie de foto. Algunas personas dicen que te aman y desaparecen cuando más roto estás. Inmediatamente comenzaron a llegar me gusta de amigos del instituto y compañeras de las clases de yoga, esas personas que no piden contexto, simplemente dan corazones y susurran, eres tan fuerte.
Luego vino otra publicación. 18 años borrados por un solo error. Creías conocer a alguien. Los comentarios se sucedieron. ¿Qué sucedió? Escríbeme, cariño, aquí estoy para ti, no te mereces y te dejó tan rápido. Nunca mencionó mi nombre ni me etiquetó, pero no fue necesario, ella viajó la ambigüedad con maestría. Mientras tanto, quienes importaban de verdad, los que lo sabían todo, guardaron silencio. Gary no había publicado nada en días. Dana, su esposa, cambió su foto de perfil en redes por una silueta gris. Mis amigos en común con Jenny la eliminaron sin decir nada, como si se hubiera vuelto radioactiva y ellos se alejaran antes de que la caída los alcanzara. Después, llegó ese correo con el asunto por favor. Lo abrí solo para dejar constancia. Alan, he intentado entender todo, pero me cerraste la puerta tan rápido que no pensé con claridad. Siempre fuiste tan distante y Gary simplemente estaba ahí. No quise herirte, no significó nada, simplemente sucedió. No tires todo por un estúpido y solitario error. Me conoces, sabes que no soy así. Podemos repararlo. Tú solías decir que yo era tu hogar, ahora estoy perdida. Por favor, vuelve a casa. No había ninguna disculpa, ni reconocimiento de culpa, solo lo mismo de siempre, justificación, traslado de responsabilidad y una apelación desesperada a la versión de mí que ella creía que aún existía en alguna parte, lastimada y dispuesta a arrastrarse de regreso. Lo leí una vez, luego otra, finalmente abrí un correo nuevo y lo adjunté para mi equipo legal. En el cuerpo puse una línea, manipulación emocional. Archivarlo. Eso fue todo. No sentí rabia, no respondí, ni lo devolví con marcas de correcciones, marcas de tiempo y viñetas explicando que un hogar no engaña con el mejor amigo y luego miente sobre un club de lectura. Simplemente lo archivé junto al resto de las pruebas, porque las palabras de ella ya eran material probatorio. Jenny siguió publicando citas, tonterías sobre viajes de sanación y autoayuda. Un día escribió, a veces las mujeres fuertes también se rompen. El cierre es algo que te das a ti misma. Pero nadie de mi entorno comentó ni la aplaudió por su valentía. El silencio, otra vez, hizo todo el trabajo pesado, y Jenny, que antes vociferaba en su indignación, quedó gritando al vacío digital, esperando ecos que nunca llegarían. La cabaña no había cambiado, pero todo dentro sí lo había hecho, el aire seguía fresco, con aroma a pino, la leña, apilada exactamente como la dejé, Marty había cumplido su promesa, canaletas limpias, despensa surtida, el camión sin ni un rasguño. Sin embargo, había una nueva alfombra en la sala, más suave, con el toque de una mujer. Es curioso cómo algo tan pequeño puede reconfigurar un espacio, convertir un escondite en un hogar otra vez. Hacían 34 días desde la última vez que estuve en ese porche, 34 días desde que entregué mi pase al abogado y pisé por última vez aquel suelo. En ese tiempo, aprendí algo sorprendente, la paz no es silencio, es ausencia. Ausencia de interpretación, de manipulación, de andar con pies de plomo por terrenos que eran míos desde el principio. Ahora, el sol comenzaba a ponerse y había dos copas sobre la mesa, una para mí y otra para alguien que nunca había oído hablar de Jenny, pero escuchaba como si hubiera vivido cada tormenta. Ella era bibliotecaria escolar en Georgia, vestía franela y reía con toda la boca. Nos conocimos por casualidad y mantuvimos el contacto por lección. Abría una botella de vino cuando alguien llamó a la puerta, no era un golpe urgente ni titubeante, solo un sonido que no despertó mi reacción. Caminé despacio hasta la puerta y la abrí. Jenny, o aquello que quedaba de ella, estaba allí. Su maquillaje era mínimo, la ropa le quedaba holgada, como si no le hubieran cabido en semanas, y sus ojos, esas miradas antes agudas y calculadoras, ahora estaban apagados, húmedos, buscando algo que había desaparecido de mi rostro. No habló de inmediato,
solo miró más allá de mí, hasta que vio la segunda copa. No parpadeé, no intenté ocultarla, ni ofrecí una mentira para suavizar el golpe. Esa copa no era un símbolo, era un veredicto. Sus labios temblaron. Alan, solo quería hablar, dijo con la misma voz que usó aquella noche en que me soltó un relájate, no significó nada, pero ahora, todo sí significaba algo. Desde dentro de la cabaña surgió otra voz, suave, amable, imperturbable. Alan, ¿quieres que sirva? Jenny se quedó paralizada. De pronto, apareció una mujer en el resplandor del marco de la puerta, descalza, tranquila, sonriente, ni joven ni ostentosa, sin rasgos de una fantasía de venganza ni un ápice de labial, simplemente real. Miró a Jenny con la indiferencia educada que uno reserva a un primo lejano en un funeral al que no deseaba asistir. Luego retrocedió y reingresó a la cabaña, como si hubiera visto un mapache y decidido que no valía la pena perseguirlo. Jenny parpadeó, abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Yo la observé, no con enojo ni con triunfo, sino con la misma distancia que ella me reprochaba años atrás. Entonces hice lo más honesto que había hecho en 18 años, cerré la puerta. No con fuerza, ni con estrépito, simplemente la cerré. Y, al otro lado, vertí el contenido de la segunda copa.